Mientras se tenga la buena voluntad y exista un compromiso y respeto por la población, enfrenar al corruptor es una tarea que seguramente el señor presidente sabrá qué hacer, sin importar caiga quien caiga. La Fiscalía General de la República es ese brazo derecho, ese brazo de hierro con que se ha comenzado a golpear a estas estructuras. El funcionario público no puede ser juez y parte a la vez. Se debe delimitar muy bien lo público de lo privado. Debe de existir una aplicación pareja de la ley, sin lugar a interpretaciones erróneas, mediante las cuales los corruptos salen bien librados de sus actos. Se deberán tener en cada cartera del Estado a las personas con el perfil idóneo, tanto moralmente como académicamente. De lo contrario, el progreso del país se verá desacelerado. Nuevamente, ¿y tú qué propones para tener a raya a los corruptos de cuello blanco? Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. El presidente Nayib Bukele declaró en junio del 2023 la guerra a la corrupción en el país, y lo hizo en su discurso ante la Asamblea Legislativa, con motivo de su cuarto año de gobierno. Aseguró el presidente: así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos. Sigue en El Salvador la lucha contra la corrupción. El presidente ha sido claro. Una de sus principales apuestas en su gobierno es desaparecer por completo la corrupción. La guerra que inició contra las pandillas ha dado su resultado y ha subsanado una buena parte de la sociedad. Sí se puede dormir tranquilos en las casas sin el temor que lleguen a sacarlo a medianoche. Se puede caminar tranquilo en la colonia sin temor a que le pidan la extorsión. Se puede tener sus negocios grandes o pequeños y las ganancias seguramente serán para el dueño y no para esos parásitos de la sociedad. Pero hay un mal que aún no se ha podido acabar: la corrupción, la que operan los delincuentes de cuello blanco. ¿Y por qué resulta esto tan difícil? Pues porque muchos de estos caballeros de cuello blanco, pero que tienen negra su conciencia, operan desde las instituciones del Estado. En consecuencia, terminar con la corrupción resulta ser una tarea bastante difícil, pero no imposible. Mientras se tenga la buena voluntad y exista un compromiso y respeto por la población, enfrenar al corruptor es una tarea que seguramente el señor presidente sabrá qué hacer, sin importar caiga quien caiga. La Fiscalía General de la República es ese brazo derecho, ese brazo de hierro con que se ha comenzado a golpear a estas estructuras. Por ejemplo, en el mes de agosto del año 2023, el exdiputado Alberto Romero, después de un proceso para quitarle su fuero, fue capturado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por un poco más de $1 millón. La misma suerte corrió el exdiputado por Nuevas Ideas, Eric García, a quien se le imputó el delito de falsedad ideológica. También en ese mismo año se capturó al expresidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, a quien se le atribuyeron delitos de aprobación de montos altos para beneficio propio y para terceros. Así inició la guerra contra la corrupción. Este año ya se vio desfilando dentro de estos mismos pasillos el comisionado presidencial Cristian Flores. ¿Quiénes más van a seguir? Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Si se hace un repaso de algunos corruptos de los diferentes partidos políticos en las últimas 4 décadas, concluiremos que el desvío de fondos de las arcas del Estado se queda chiquito comparada con la fuga de agua de un drenaje. ¿Cuántas obras en favor de los salvadoreños se han dejado de hacer por este cáncer que el país padece? ¿Cuántas escuelas se pudieron haber construido?
cuántos hospitales o la contratación de personal para las diferentes carteras del Estado que adolecen de falta de personal a los programas sociales que se pueden extender a la población. Muchos corruptos han sido sentados en el banquillo de los acusados. Otra gran cantidad escaparon como ratas al sentirse acorraladas. Entre los casos más emblemáticos tenemos al expresidente de La Paz, Alfredo Cristiani. A él le faltaron unos milloncitos, los cuales equivocadamente se fueron para sus cuentas personales en los últimos 5 meses de su mandato. Al caballero en cuestión le hacían falta como $5 millones, nada más. Calderón, Sol, Flores y Saca gastaron de manera secreta $504 millones. De estos tres, la presidencia de Antonio Saca es la que más fondos utilizó para gastos secretos. La lista sigue con Tony Saca, quien se echó al bolsillo una cantidad, oiga usted, $300 millones, afectando con dicha acción al erario público y pagándole a corruptos sobresueldos. Sin embargo, Tony Saca no corrió con la misma suerte que los sucesores, ya que la justicia le cayó y aunque pagó una risible cantidad de dinero, 10 años bien le sirvieron dentro de la cárcel para no tener que devolver los cientos de millones. Otro de los personajes más corruptos que desfilan en la historia salvadoreña es el expresidente Mauricio Funes, hoy asilado en Nicaragua, quien desvió junto a Mecafé la cantidad de 351 millones de la presidencia, pago de viajes y compra de bienes, muebles e inmuebles con fondos públicos. El profe también no se queda atrás. La Fiscalía General de la República anda detrás de sus huesitos. Este personaje, siguiendo las clases de Mauricio Funes, también se le escapó al vecino país de Nicaragua, llevándose en su bolso 183 millones, o al menos habiendo desviado esa cantidad de plata, con la cual no puede solo comprar dulces. Mártir el obispo Monseñor Rivera, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Muy chistoso. Y todos sus memes mantenían riéndose a la población, pero su risa era más fuerte al saber que le estaba viendo la cara al pueblo. Todas las personas son susceptibles a ser corrompidos y al mismo tiempo a ejercer la corrupción. Pero ¿por qué unos caen en esa tentación? Resulta que el ser humano vive en una sociedad reglamentada por ciertas normas en donde el corrupto trata de ajustar dichas normas a su conveniencia. Es decir, muchas veces las esferas donde se maneja la corrupción determinan qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema sucede cuando como sociedad se legitima dicha corrupción. Decir que todos los políticos mienten o que todos los políticos son corruptos, aparte de ser una falacia de generalización apresurada, hace del mismo problema una aceptación a los ojos del ciudadano. El Salvador tiene ejemplos de los que no se debe hacer con los intereses del Estado. Por ejemplo, en El Salvador, entre los actos de corrupción del 2013 y 2014, años en que la violencia dejaba entre 10 y 13 muertos diarios, los más corruptos se encontraba Sigfrido Reyes del partido FMLN, quien era presidente de la Asamblea Legislativa. Se le cuestiona la compra de terrenos junto a su asesor por un monto de $442,000 en efectivo. Lo curioso del caso es que dichos terrenos habían sido de la Fuerza Armada, o sea, del IPSFA. Abogado Luis Antonio Martínez González, protestáis bajo vuestra palabra de honor ser fiel a la República. Otro de los personajes que figuraban en la alfombra de un pasado corrupto es el exfiscal Luis Martínez, quien recibía favores del empresario Enrique Rice. La misión de la exfiscal era defender los intereses del Estado, pero al parecer defendía los intereses de ciertos empresarios. En esa misma alfombra desfilaron personajes como el general José Atilio Benítez, el general Munguía Payés, por delitos sobre anomalías en el tráfico de armas. La pregunta aquí es, si el presidente Nayib Bukele no va a repetir la misma historia que sus predecesores. Para el sociólogo y escritor René Martínez, que se encuentren políticos corruptos dentro del gobierno no toca el liderazgo del presidente Nayib Bukele, es más, lo fortalece porque lleva ante la justicia a los corruptos. Lo primero es evitar el conflicto de intereses. El funcionario público no puede ser juez y parte a la vez. Se debe delimitar muy bien lo público de lo privado.
debe de existir una aplicación pareja de la ley, sin lugar a interpretaciones erróneas, mediante las cuales los corruptos salen bien librados de sus actos. Se deberán tener en cada cartera del Estado a las personas con el perfil idóneo, tanto moralmente como académicamente. De lo contrario, el progreso del país se verá desacelerado. Nuevamente, ¿y tú qué propones para tener a raya a los corruptos de cuello blanco? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.